Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la segunda temporada de Los Perfectos Desconocidos. Soy el Perfecto Desconocido y me da mucho gusto saludar a la Perfecta Desconocida. Perfecta, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy ¿Qué tal? bien, muy Estás bien. perfecto. Perfectamente bien. Aunque tú no lo creas. Me parece perfecto también. Oye, en esta ocasión quiero platicar un tema contigo sobre una película que, que acaba de estrenarse en los cines y que ha causado pues un revuelo en todo el mundo, no solo por lo que representó la película, al ser una película animada, y que en algunos casos pues se está volviendo una de las películas más exitosas de animación de todos los tiempos. Pero aquí lo interesante es conocer el trasfondo de esta película, y estamos hablando de Intensamente 2. Lo interesante de esto o de este título de esta película es que sabemos que trata sobre las emociones de las personas. Si recordamos la película hace ya un par de años, varios años que se estrenó la primera vez, bueno, veíamos como una niña, bueno, mejor dicho, conocíamos a lo que una niña pensaba y empezaba a sentir desde pequeña y cómo sus sentimientos se iban adaptando a la situación y cuál sería ese como ese sentimiento principal. Ahora esta película de Intensamente 2 pues nos da una segunda etapa donde vemos cómo una niña, cómo cambia, llega a la adolescencia y aparecen nuevas emociones. O sea, de la primera que eran como los cinco sensaciones, o sí son sensaciones, emociones, perdón, las Emociones. emociones Las emociones. eh, básicas de una persona, que estamos hablando de la alegría, la tristeza, el temor, me falta por ahí, furia o enojo y desagrado, Desagrado. que sabemos que no son las únicas emociones que existen dentro del ser humano, pero eran las principales por las que empieza uno el inicio o la básica de una persona como tal. Y ahora, bueno, como lo que te decía, hoy esta niña, nos muestra las nuevas emociones que recibe. Yo en lo personal te puedo contar que a mí me movió muchísimo, porque no solo es entender lo que vive un adolescente, es lo que realmente vivimos todos como personas, no importa en la edad que tengas. ¿Qué piensas al respecto? Pues mira, justamente este tipo de películas nos dan una visión muy gráfica, muy sencilla de digerir, ¿no? Todo este aspecto psicológico del desarrollo de un ser humano, que creo que eso es una parte muy importante y actualmente y afortunadamente también se ha estado dando mayor importancia a ver justamente el tener, a identificar nuestras emociones, cómo manejarlas, cómo controlarlas, cómo, pues desde el simple hecho de saber qué es lo que estoy sintiendo para poder saber por qué y de qué forma voy a actuar con respecto a cualquier cosa. Em, en la primera parte, como efectivamente ya comentaste, vemos cómo va siendo el desarrollo en los primeros años de esta pequeña Riley y qué es lo que se va formando dentro de ella, ¿no? En cuestión a sus emociones y en cuestión también a su identidad y a cómo va a formarse su personalidad, que es una parte bien interesante. En esta segunda entrega vamos a ver cómo ya Riley es una pequeña preadolescente y de qué forma va a ir ya ella haciéndose y forjándose su carácter, sus gustos, con lo que ya a final de cuentas se va a quedar, ¿no? Sin dejar atrás lo que ya tiene, el bagaje que ya tiene, todos los pilares que se van creando en su mente y en su psique y en sus emociones y en su corazón y en como todo su ser, ¿no? Que me Ujú. parece interesante también esta parte en la forma en la que se fue planteando. Yo tengo una hija de 15 años, y por supuesto me llegó la película porque de alguna manera yo he visto a mi hija en las mismas situaciones que Riley llegó a mostrar en la película, ¿no? Donde, por ejemplo, esta escena donde la vemos entrando a un ataque de pánico generado por ansiedad,
me hizo pensar en mi hija, ¿no? Y me hizo la importancia de cómo, bueno, por un lado, estar eh, en tratar de entender a la persona, ¿no? Sabemos que está pasando por una situación en donde tal vez lo que yo le diga no le va a funcionar. Entonces yo tengo solamente que esperar y escuchar, estar ahí presente. Eh, o sea, al final, en el caso de Riley, lo que ella tuvo que hacer fue esperar que sus propias emociones la tranquilizaran. Eh, y creo que es algo muy importante resaltar, y qué curioso que los productores de esta película, y yo no creo que fue curioso, más bien de alguna manera lo Completamente tomaron intencional. a partir, claro, a partir de la pandemia. La ansiedad es lo que más, o sea, de hecho se considera que la ansiedad realmente fue la verdadera pandemia, ¿no? O sea, no el virus per se, fue la ansiedad. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros descubrimos que teníamos esta emoción, simplemente que tal vez la teníamos escondida o la teníamos resguardada, y que tenía que haber un hecho que la fuera a habilitar, ¿no? En este caso, a que volviera a aparecer en nuestras vidas o que apareciera formalmente en nuestras vidas. Digo, yo en lo personal tengo que compartir que, pues sí, a mí la pandemia fue la aparición de ansiedad. Me dicen, tú eres ansioso, tú has sido ansioso toda tu vida. Ah, caray, yo no lo sabía hasta que llegó la pandemia. Y obviamente eso suscitó una serie de situaciones que precisamente me hicieron llegar a darme cuenta que tenemos la ansiedad completamente encarnada. Aquí, y creo que lo interesante de la película es, si nos damos cuenta, o por lo menos esa fue la apreciación que yo tengo, es que nos dicen, oye, el tema no es desaparecer tus emociones, porque eso es lo que Alegría trató de hacer, ¿no? No, es que estas cosas que alguna vez te hicieron mal, elimínalas, elimínalas de tu cabeza, no es necesario tenerlas. Y al final lo que nos están diciendo es al contrario, necesitamos tener en nuestra mente todos estos sucesos precisamente para poder moldear, como dicen, una identidad y esto nos permita en conocernos mejor hacia el futuro, aceptándonos como nosotros mismos, ¿no? O sea, yo soy una persona con errores, soy una persona con temores, soy una persona tal vez con ansiedad, pero yo puedo lograr tener una estabilidad. Y creo que ese es el mensaje que nos están dando. Por lo menos eso es lo que yo pude recibir y basado en muchas de las pues, lecturas que he tenido a lo largo de estos años a partir de pandemia, pues yo veo que en la película precisamente nos reflejan exactamente esto que hemos aprendido. Bueno, evidentemente cada uno tenemos diferentes historias de cómo vivimos también esta parte de la pandemia, ¿no? En lo personal, la verdad es que yo la pasé muy bien, muy bien. Eh, y realmente me costó más trabajo como, a pesar de que soy una persona altamente sociable, me costó mucho trabajo regresar a la realidad, regresar al mundo exterior, fuera de mi burbuja, fuera de mi casa, ¿no? Y creo que fue mucho porque me fui como apapachando durante todo este tiempo a mis emociones y fui como creciendo en algunas otras cosas con respecto a mi relación con los demás, ¿no? Fui mejorando estas emociones, fui identificando mis emociones y no te digo que las manejo a la perfección porque la verdad es que soy súper explosiva en muchas cosas y, y, y he desarrollado a partir de el volver a salir ansiedad, pero a estar afuera, pero a Ujú. estar como en contacto más con la gente, ¿no? Porque así se ha hecho el mundo también. Buen punto. Entonces creo que por ahí es un punto que podríamos también ir tocando a lo largo, pero no tiene nada que ver, o bueno, sí tiene que ver, pero no tiene que ver con la película. Fíjate, recuerdo, bueno, hace poco tuve una plática con una amiga y me decía, esperemos que exista la tercera parte, porque
la tercera parte, ahora, ¿qué nos va a mostrar, no? ¿Qué nuevas emociones van a llegar, no? Tal vez pensar a ver a una Riley eh, casándose, ¿no? Ay, no, espérate, déjala que viva, por Bueno, no lo Dios. sé, pero supongamos, digo, ¿desde cuántos años pasan? Oye, tiene, ¿qué? Tiene 14 años, ¿no? De acuerdo a la película, 13 14, 15. años. Riley acaba de cumplir ¿Sí era 13 13? años y fíjate que escuchaba en otro podcast que escucho regularmente, ¿no? Cuando hicieron la reseña de esta película, decían, pero es que yo creo que se saltó una parte muy importante y nuevamente Disney deja de lado esta parte que es el despertar sexual. Ajá, Y dije, wow, 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 calma. Riley está cumpliendo 13 años. Riley está empezando a identificarse a claro. ella y a darse una identidad, ¿no? Esta parte de la sexualidad sí, sí la va a empezar a vivir, pero es todavía muy pronto para la etapa en la que está planteada en la Ujú, película. No estamos llegando a ese punto, no estamos llegando a empezar a explorarse, a empezar a conocerse físicamente, ¿no? Desde sus emociones también. Además de que tampoco es el hilo conductor de esa película, ¿no? Seguramente si es que sale una tercera parte que cuentan por ahí que sí, seguramente veremos algo de esto, ujú. ¿no? Pero brincarnos de los 13 a los Bueno, tienes toda la 14, razón, por porque favor. hoy, en estos Riley, tiempos, calma, todavía tienes muchísimo que claro, vivir. pero fíjate, mm, es un tema hasta inclusive generacional, yo lo veo de esta forma, porque seamos honestos, hoy los chicos, las nuevas generaciones, ya ni siquiera tienen pensado, digo, como lo mencioné yo, casarse, creo que ni siquiera ya lo tienen en su mente. Vivir en pareja, No, inclusive ni creo que ya ni siquiera. O sea, siquiera entonces, tener una eso, exacto, relación de eso, pareja. exactamente. Hoy ya ni siquiera lo piensan. Hoy, hoy pensar en tener una relación de pareja, creo que ni siquiera está en su mente. Creo que la vida de nuestras generaciones digo, a lo mejor, y ahora que lo pienso viendo a mi hija, y depende mucho también de la familia que esté, o sea, que esté cerca de ella. Veo que muchos niños lo que quieren es vivir rápido para obtener algo rápido. Algunos lo que Sí, quieren es ser, tal vez, es que quiero ser un idol, quiero ser un influencer, porque lo ven que es tan rápido y que pueden obtener algo, o sea, entonces, ¿qué viven? Entonces, mantienen pues, yo lo veo como que se mantienen con una sola idea y entonces ese juego de emociones pues empiezan a perder y se mantienen a lo mejor con ciertas emociones a lo largo de su vida. Y antes en otros tiempos, no diremos en qué edad tenemos, pero en otros tiempos, pues nos tocaba vivir de todo, ¿no? Frustraciones, enojos, tristezas, como dices, el primer novio, ¿no? Que sabemos que Riley lo tuvo, ¿no? O sea, la película lo tuvo que este chico, primer su primer amor, amor, ¿no? ¿no? Este El chico primer de crush. pelo chinito, ¿no? Pero que también sus amores son, cantantes, ¿no? O sea, ¿no? De una banda de teenagers. Entonces, coincido contigo, ¿no? O sea, cómo Disney va a lograr, o los productores de esta película, qué sería el tema a tomar a partir de, ¿no? Ya, como dices, ya conocimos la base emocional de una persona, el manejo de otras emociones que no necesariamente, bueno, qué curioso, y eso nos lo muestran en la película, y para mi parecer es que la ansiedad es igual de necesaria. La ansiedad es parte de nuestra vida y es necesaria para mantener un equilibrio. Simplemente parece que lo que nos hacen entender en el sitio, en la película, es hay que tener a las emociones en un equilibrio, ¿no? Y aquí te voy a Equilibrio. decir, y esto me acuerdo que lo leí en un libro, decía, eh, nosotros, o sea, tenemos altas y bajas, ¿no? Entonces, puede que la alegría, la euforia, todo eso es hasta arriba, ¿no? Y hasta abajo está la tristeza y otras emociones. Dice, lo que como ser humano debe mantenerse es siempre en medio, siempre en esa línea. Claro que no es fácil.
Uno, porque ni siquiera nos lo dicen, ni siquiera sabemos eso. O sea, la gente que hoy lo entiende es porque efectivamente escuchan podcasts como los que nos están escuchando en este momento, o están escuchando otros tipos de podcasts, o tienen lecturas, o tienen terapia. Esta gente que puede lograrlo es porque tuvo una experiencia y que alguien se lo pudo mencionar. Pero en realidad, la población en general no tiene ni idea. Vive de acuerdo como dices, las circunstancias de la vida y eso lo lleva a tener emociones que puedan resaltar. Puede ser como lo muestran en la película, ¿no? Vemos que la mamá, su emoción principal es la tristeza. El Esa, papá, su emoción es la furia, el- ¿no? la furia, exacto, o sea, me parece que ese es como los estereotipos que se les ha puesto también a la familia, ¿no? Ujú. Papá tiene que estar siempre enojado. ¿Por qué? Porque es la forma en la que va a mostrar la autoridad y va a mostrar el control de las cosas y desde ese punto es como Que va aquí en la a película no la armar, tiene. O sea, ¿no? De hecho, en esta película, en esta en específico, ninguno de los dos realmente exacto. aparece, ¿no? O sea, sus participaciones son muy esporádicas, son creo que dos Ujú. veces, y son como, o sea, realmente no eran fundamentales, ¿no? No los plantearon como parte fundamental de esta construcción de la persona Riley. Oye, pero ¿qué tal? En la persona sí un poco, Claro, ajá. pero igual como agentes externos, cuando esa etapa de la vida de los 0 a los 7 años es la etapa de formación más importante, porque es justo lo que va a hacer que la persona sea en quien se va a convertir. Desde ahí salen todas, tanto las habilidades y subhabilidades duras y blandas de un individuo, como todas las heridas y traumas y consecuencias que van a tener a lo largo de su vida y hacia dónde se va a ir dirigiendo tu, digamos, Claro. destino de vida, ¿no? Fíjate, me hiciste recordar la escena de que cuando ven las islas, ¿no? De personalidad, ¿no? Y como decían, la isla de la familia se iba haciendo chiquita y la de la amistad Chiquita, se iba haciendo grande, ¿no? El tema de la claro. relación y la amistad, los amigos, es qué tan importante es para todos nosotros. Y no lo dudo que hay ver otras personas que dependiendo de cómo han vivido su vida, es lo contrario, ¿no? Su isla de la familia es lo más grande y de la amistad, pues es la más pequeña porque a lo mejor no se relacionan con otras personas. Eh, y bueno, y son los retos que vemos ahora en esta época. Digo, vuelvo a repetir, o sea, yo lo veo con mi hija que está tan interesada por ejemplo, en formar parte de ahora de estas nuevas tendencias musicales, ¿no? Dice, es que me encantaría ser un idol. Bueno, pero pues, está bien, pues hay que trabajar para eso, ¿no? Este, pero para llegar a ello también veo que tiene un juego de emociones que, que digo, wow, ¿no? Eh, eh, es increíble, ¿no? Y ver cómo los chicos inclusive se frustran por ello. Entonces, no sé, a mí la verdad, lo que sí te puedo decir es que la película me deja un buen sabor de boca y creo que es un muy buen acercamiento a, para la gente que efectivamente no ha tenido terapia o no ha tenido la necesidad de tener una lectura al respecto o de conocer, o sea, porque pues, digo, tiene toda la lógica. A lo mejor hay personas que dicen, pues, digo, ¿por qué me va a llamar la atención? O sea, no tengo esa necesidad. Pero bueno, es un buen acercamiento que están haciendo ahora las productoras, como en este caso Disney, de acercar a la gente a que también es muy importante la salud emocional. Eso creo que es la clave al respecto. Más allá del negocio que están haciendo, por temas de lo que representa hacer una película de este tipo, pero creo que ese es, para mí, creo que es un buen mensaje. Y adicional, más allá de entretenerte, de haber hecho una película tan, tan entretenida, que no solo
despierta el interés a los jóvenes, a los niños, sino despierta a los adultos. Ahí iba yo, justo iba a mencionar esta parte porque tuve la fortuna de cuando fui a ver esta película, fui con una niña de exactamente la edad de Riley y también iba la mamá de una de mis mejores amigas, mi mejor amiga, su Ujú. esposo y su hija y yo. Entonces tuve oportunidad de ver justo, ¿no? Cómo nos íbamos representando y cómo iba impactando en nosotros cada uno de los elementos de la película. Y obviamente al salir, pues bueno, fuimos platicando qué nos pareció y demás. También es comunicóloga, entonces obviamente íbamos a desmenuzar todo esto, ¿no? Y sí, definitivamente su hija, bueno, salió llorando y súper Identificada, ¿no? emocional, Identificada. por supuesto, porque se identificó con Riley. Y haz de cuenta que su vida es muy, muy similar a la de Riley. Y por otro lado, pues salimos todos los adultos jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Este, y entonces te das cuenta de que tú como adulto, antes de empezar a ver este tipo de cosas que nos empiezan a abrir de forma comercial, digamos, eh, como antes no identificábamos, no le dábamos tampoco la importancia, y ahora es como, yo soy ese, pero también soy Ujú. ese, pero también soy, y ay, a mí me pasa igual. Y como en lo personal me conmovió mucho la escena donde empiezan ya a caer todos los recuerdos, todos, y entonces dice, soy una buena persona, pero también soy una mala persona, Wow. pero también he hecho daño, pero también doy mucho amor, pero no, fue como muy importante porque justamente todas esas experiencias te hacen Es ser quien correcto. eres y crean tu árbol de identidad y como adulto definitivamente lo ves distinto, lo ves más rico, lo ves más significativo, ¿no? Y por supuesto que más tangible, ¿no? Yo veía a Vane y la veía así hecha un mar de lágrimas porque estaba identificando toda esta parte y no podía con ello, porque todavía no tenía las herramientas, ¿no? Y nosotros, aunque tampoco las tenemos, pues como que vamos controlando un poquito más. Y comentando lo que decías sobre tener como en un mismo nivel todas las emociones, creo que eso es imposible, porque siempre va a sobresalir Claro. alguna. Y otra, como seres humanos, no somos equilibrados en nada. Entonces, tampoco podemos tener ese mismo nivel de menos de emociones. Yo nunca he visto a nadie en mi vida que tenga como siempre Los, ese, ni los es lo que te decía, los yogis, o sea, sanos, exacto, están en paz, están en iluminación, pero tienen claro. sus picos de emoción, Bueno, debo, tienen sus deseos, ¿no? Bueno, incluso el mismo Jesucristo, cómo nos lo plantean y cómo nos lo cuentan, tenía pues todos los porque era dones, un ser porque era humano, ser exacto. El ser humano siente, sufre, es feliz, llora, es todo, ¿no? Creo que yo creo que el mensaje, y puede que lo haya interpretado inclusive mal cuando lo leí, pero tienes razón, o sea, es mantener un balance, pero no dejas de tenerlos, ¿no? Y a lo mejor hay emociones que sabemos que pueden causarnos daño y que tenemos que de alguna manera equilibrarlo, que es lo que pasa con la ansiedad. Dejas, en este contexto, ansiedad la dejabas ser, lo único que hacía es que te ponía, o sea, no te estaba ayudando. O sea, el mensaje es muy claro. Ansiedad quería ayudar a Riley,
La ansiedad en general, pues sí, nos quiere prevenir a algo. El problema es que si vives con eso toda tu vida, te va. ¿Y qué le pasó a Alegría? Sí, fíjate que esta parte está bien interesante. Perfecto. Eh, Porque la ansiedad originalmente estaba en un plan de impulsar a Riley Ujú. a ser mejor. Salirse de ese control genera lo opuesto, ¿no? Voy a llegar, puede que me haga mejor en esto, pero voy a llegar al punto de la soberbia a lo mejor, o del egoísmo, el individualismo, todos los sismos, Mm. ¿no? Y entonces, como cualquier emoción, si la llevas a extremos, te vuelven negativas. Ahí te apoyo porque inclusive se menciona, o mejor dicho, es como se dice, todo con exceso es malo, ¿no? Entonces sí, o sea, podrá ser lo más sano que pueda, o sea, hasta hacer mucho ejercicio es malo, ¿no? Hasta comer ciertas cosas Ujú. que son naturales o podrían ser saludables, en exceso es malo, ¿no? Entonces, creo que aplica también para las emociones. Hay una frase que la película me marcó mucho, y esto creo que nos toca a los adultos reflexionarlo, es cuando Alegría dice, no sé cómo vencer ansiedad, creo que no se puede. O sea, parece que cuando creces vas perdiendo la alegría, ¿no? Eh, eh, puede para mí un punto, sí, puede marcar, de hecho para mí fue así de los momentos de clímax de la película, eh, pero obviamente pensando que alegría en ese momento era la base de las emociones de Riley, ¿no? Eh, pero yo creo que pues, al final todas las emociones se enfrentan, ¿no? Para poder, por lo que vuelvo a decir, que al final eso es lo que nos marcan en la película. Hay que buscar esa aceptación de emociones, aceptarte a ti mismo como eres e irte equilibrando. Pero, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cuánta gente no lo sabe? Ese creo que también, ese sería un tema para platicar más adelante, tal vez desarrollar, porque digo, no, yo creo que tenemos la fortuna, y espero que compartas conmigo también este pensamiento, de, de que tenemos, o sea, la oportunidad de conocer y tener este tipo de información y nos hacen reflexionar, ¿no? Que nos permitan crecer. Tal vez parte de este podcast o esta serie de podcasts que tendremos a lo largo del tiempo, precisamente es para precisamente nosotros compartir y tal vez eh, puede que el radio escucha o la persona que está escuchando en el podcast esté de acuerdo o no, pero lo importante es tener una opinión, ¿no? Y que todos se generen una idea para ellos mismos y bueno, pues, ¿por qué no ser mejores personas? Todos podemos opinar y pues bueno, eventualmente también tendremos aquí algún espacio donde puedan irnos comentando qué les pareció el programa, qué les pareció lo que fuimos comentando, si quieren agregar cosas, si les gustaría que tocáramos algún tema en específico. Y pues creo que eso va a ir enriqueciendo muchísimo este espacio, ¿no crees? Así es. Pues muchísimas gracias, perfecta desconocida. Igualmente, muchas gracias a ti, perfecto desconocida. Pues nos estamos escuchando. Un gusto. Bye bye. Bye.